Bueno, vamos a ver si podemos establecer el contacto con un constitucionalista que sabe más que nosotros. Bueno, estoy en contacto con el doctor, que es abogado constitucionalista, Rodrigo López Tais, que va a tratar de sacarnos de este enredo en el que estamos metidos. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo y le agradezco la gentileza. ¿Qué tal, Lagarto? ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. Saludarlo también en estos días difíciles del fin de año. Bueno, mire, tenemos nosotros acá una gran duda. Primero, hemos identificado que es un decreto de necesidad, de urgencia, pero lo que no tenemos claro es su validez. ¿Hasta cuándo tiene validez? Si tiene validez, si tiene que ser refrendado por las cámaras. Lo que dijo Milei está ya en vigencia porque se publicó en el boletín oficial, pero no sabemos qué dicen las 366 modificaciones o reformas. Bueno, háganos un panorama de eso, si puede. Bueno, yo lo estoy terminando de leer a las 83 páginas que se publicaron anoche. Trae en sí mismo muchísimas disposiciones que modifican una gran variedad de normas que van desde el Código Civil, pasando por el régimen de promoción industrial, hasta cuestiones vinculadas, ¿no es cierto?, a la administración pública o a temas vinculados al derecho laboral. ¿Cuál es la primera aproximación que podemos hacer con relación a esto, Lagarto? En primer lugar, que no es la vía que la Constitución prevé para la modificación de esas normas. Nuestro régimen constitucional tiene una base republicana. Esa base republicana establece claramente la división de poderes y la división de funciones y división de competencias. ¿A quién le compete la formación de las leyes? Al Poder Legislativo. Excepcionalmente, cuando existan situaciones de necesidad y urgencia, dice el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, el Poder Ejecutivo podrá emitir decretos de necesidad y urgencia, con excepción de las materias penales, tributarias, electoral y régimen de los partidos políticos. ¿Sí? Dentro de las materias en las que puede legislar excepcionalmente, Lagarto, excepcionalmente, el Poder Ejecutivo, esas materias quedan ad referéndum de la validación que debe, no es que puede, que debe hacer el Congreso, porque lo que está haciendo el Congreso es delegar una facultad que le es propia, y el Congreso debe ser, en primer lugar, el defensor de sus propias facultades. Así es que no puede el Poder Ejecutivo disponer con un DNU la modificación del Código Civil, claro, porque nuestra ingeniería constitucional establece otra cosa. Entonces, usted me pregunta, ¿es válido? Técnicamente ha sido publicado en el boletín oficial y ha comenzado a correr el plazo de su vigencia. No obstante lo cual, muchas de esas medidas van a ser atacadas mediante las vías procesales correspondientes, llámese amparo, medidas cautelares, declaración de inconstitucionalidad, en el Poder Judicial, que es el otro poder del Estado que va a cobrar gran relevancia de ahora en adelante, porque va a tener que defender no solamente la constitucionalidad o inconstitucionalidad del DNU en particular o en general, sino además, ¿sabe qué, Lagarto? Sí. Elementos que son centrales con relación a la seguridad jurídica y que hacen a los derechos adquiridos de las personas. Le voy a dar un ejemplo práctico. ¿Qué es lo que sucede si mañana Aldo Guisardi tiene que renovar el contrato de alquiler? ¿Por qué norma se va a regir? Claro. ¿Por qué plazo va a firmar? A ver, ¿cuál va a ser el índice de actualización? ¿Cuál va a ser la moneda en la cual va a pactar el pago del alquiler? Es decir, esto nos está haciendo ingresar como sociedad en un estado de incertidumbre general que pone en un tembladeral cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana. Claro, no tienen que ver solamente con cuestiones estructurales, con la vida diaria. Claro, eso es lo que nosotros veíamos, que ahora se produce una ventana, digamos, está vigente, como usted dice, porque se publicó en el boletín oficial lo que anoche presentó el presidente, pero no está refrendado por las cámaras
Es decir, que no tendría la fuerza de ley constitucionalmente hablando. Y nos encontramos nosotros frente a, para tomar el caso de los alquileres, con dos leyes. Una, la que estaba hasta ayer, y otra, la que está hasta hoy. Entonces yo voy a ir a la justicia y le voy a decir, discúlpeme, yo firmé el contrato con la ley que estaba ayer, y hoy lo tengo que renovar con una ley que todavía no está refrendada. ¿Cómo hago? ¿Cuál de las dos? Y la justicia me va a decir, no sé lo que me va a decir. Ahí me parece que es importante recordar dos precedentes de la Corte que son señeros en esto. Usted recordará la discusión con relación a los DNU que se dio a fines de la década del 90. En aquel momento llegó a la Corte un caso, Berrocchi, en la cual la Corte Suprema estableció que, en principio, las facultades legislativas que la Constitución le reconoce mediante el artículo 99, inciso 3, a la posibilidad de hacerlo excepcionalmente el Poder Legislativo, debían cumplir dos requisitos. En primer lugar, hay que acreditar que no se puede cumplir con el trámite ordinario de la ley. El trámite ordinario es el que prevé la Constitución. Y en segundo lugar, que de llevarlo por la vía ordinaria, el plazo de sanción de la ley es incompatible con la urgencia que se presenta. Entonces, la primera pregunta que yo le hago a usted, Lagarto, es la siguiente. ¿Cuál es la urgencia acá? Claro. ¿Dónde está la necesidad imperiosa para saltearse la Constitución? Entonces, esas dos cuestiones tienen que quedar claras, ¿no es cierto? Que a mi modo de ver, en la fundamentación del DNU no es tan clara, sino que en realidad lo que se hace es una alusión a cuestiones dogmáticas, abstractas, ¿sí? Pero no se especifica concretamente cuál es la urgencia. Claro. Urgencia es una invasión extranjera, urgencia puede ser un desastre natural. Ahora, urgencia porque no tengo mayorías parlamentarias para poder aprobar 300 leyes, eso no es urgencia. Eso en todo caso es una carencia política. Claro. Doctor, acá Daniel Alasia le quiere trasladar una inquietud. Sí, esta es muy simple. Hoy nos podemos encontrar, diga que viene Navidad, pero del 26, 27, 28 en adelante, un abogado, otro abogado, 10 abogados, 1000 abogados presentándose ante 10, 20, 30 jueces que pueden llegar a paralizar todo este decreto por un tiempo indeterminado. ¿O estoy equivocado? Daniel, no lo dude que va a suceder de esa manera. Digo, porque acá, cada uno de los ciudadanos que vea afectado un derecho adquirido, lo va a reclamar mediante la vía procesal que nuestra Constitución prevé, que es la defensa en el ámbito judicial y, en todo caso, la declaración de inconstitucionalidad que cada juez podrá hacer respecto de cada uno de esos puntos que contiene el DNU. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si mañana, no, está bien, mañana no, pero la semana que viene se presenta el Centro de Almaceneros de Córdoba y solicita la declaración de inconstitucionalidad, por ejemplo, respecto de la ley de góndola? Es algo que los afecta directamente porque hoy ese sector no está en condiciones de poder reponer lo que está vendiendo hoy un precio absolutamente desactualizado. Entonces, o sea, que hemos llegado a una instancia, una instancia de la judicialización total de la vida de los argentinos. Lamentablemente yo creo que vamos camino a eso, porque no se ha elegido la vía institucional que prevé la Constitución. Por otra parte, yo le hacía alusión al fallo Berrocchi. Ese fallo Berrocchi del 99 fue reafirmado por la Corte con otra composición 10 años más tarde, en un fallo que se denomina Consumidores Argentinos. Allí la Corte dijo que las facultades de dictar decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo no son para acentuar el sistema presidencialista, sino para limitarlo. Es decir, la Corte reafirma el ámbito de competencia de cada uno de los poderes del Estado. Entonces acá, súmele a eso, Lagarto, que tenemos otro elemento, que nosotros, nuestro sistema institucional prevé un sistema de control de constitucionalidad difuso. Es decir, que cualquier juez de cualquier instancia puede dictar, en el caso concreto, la inconstitucionalidad de una norma. Claro. Entonces, puede que una norma sea declarada inconstitucional en Córdoba,
y constitucional en Catamarca, lo cual va a generar, ¿no es cierto?, que todo eso termine judicializado en la instancia superior de estandarización de la jurisprudencia, que es la Corte. Doctor, teniendo en cuenta que los tiempos de los legisladores y del Congreso en la Argentina no es el mismo tiempo de la gente, y un poco en sintonía con lo que estamos charlando, ¿qué cree usted, de acuerdo a su experiencia, que debería hacer la gente hoy y que debería hacer la justicia para echarle un manto de transparencia y de claridad a esta situación que entiende poca gente? Nosotros como ciudadanos, Daniel, sí, entiendo que lo primero que tenemos que tener es prudencia. No desesperarnos ni precipitarnos, ni dejarnos llevar ni de un lado ni del otro por informaciones tendenciosas que muchas veces no se compadecen con la realidad. Bien. Leer todo lo que uno firma y evitar tomar decisiones en circunstancias que son muy confusas todavía. Bien. Eso como un consejo dijo que yo podría darle a un amigo, ¿no es cierto?, en una mesa de café, ¿sí? Hoy hay que tener más prudencia que nunca, pero además, como ciudadanos, tenemos que tener la prudencia de evitar que esta situación de angustia nos lleve o nos impulse a situaciones de desestabilización institucional. Por otra parte, el Poder Judicial, que no es lo mismo que la justicia, ¿sí?, y esto lo refiero siempre, la justicia es un ideal, el Poder Judicial es un poder del Estado que tiene como función administrar justicia, a veces lo hace bien y a veces no tanto. El Poder Judicial debe dar señales claras a la sociedad para garantizar la mayor certidumbre posible en un momento de tanta inestabilidad. Y le pregunto, esto que estoy pensando. Los jueces están llamados hoy a cumplir un rol fundamental que es la defensa del orden constitucional. ¿Correspondería o es una locura pensarlo que ante esto que usted está explicando, que es un desquicio, que por per saltum la Corte Suprema diga, no, un momentito, ¿qué decreto necesidad de urgencia? Esto tiene que pasar por el Congreso como debe ser. ¿Eso puede llegar a ocurrir o es una locura? A ver, el recurso por salto de distancia o per saltum se ha dado solamente en 2 ocasiones desde la década del 90 hasta acá. Uno fue en la causa Dromi, en la cual lo que se discutía eran leyes de reforma del Estado en un marco que se había alegado una emergencia económica. Parecido a esto. Y la otra fue en una causa vinculada al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo de Dromi es parecido a esto. Es muy parecido y muchos de los protagonistas están hoy en este gobierno, entre ellos el doctor Rodolfo Barra, ¿sí? Pero más allá de las analogías históricas, que lógicamente usted, que es una persona con muy buena memoria, va a recordar a algunos de esos protagonistas, debo decir de que el salto de distancia, el per saltum, es un recurso de carácter excepcionalísimo. Excepcionalísimo. Si la Corte tomara esta vía, podríamos estar frente a un gobierno de los jueces. Fuerte. Es decir, los jueces decidiendo sobre cuestiones políticas. Y en esto la Corte tiene toda una tradición, ¿no es cierto?, respecto de las cuestiones políticas no justiciables. Tradición que proviene desde hace años, inveteradamente, desde un precedente Cuyen versus Llerena, en la cual la Corte estableció que hay cuestiones que corresponden al poder político que no son materia de discusión judicial, en tanto se discuta la oportunidad o conveniencia de una cuestión política. Otra cosa es la afectación de derechos adquiridos o la afectación de derechos consagrados constitucionalmente. Por ejemplo, ¿no es cierto?, si se afectara mañana el pago del aguinaldo a los empleados públicos, o se decidiera limitar el derecho de huelga. Bueno, esos son derechos que convencionalmente y constitucionalmente han sido reconocidos y forman parte del plexo de derechos adquiridos que tenemos todos los ciudadanos. Doctor Tais, le agradezco mucho, López Tais, le agradezco mucho la gentileza de habernos explicado este embrollo en el que nos habíamos metido nosotros, ¿no? Sí, sin saber, solitos nos metimos. Muy amable, que tenga buen día y felices fiestas. Felices fiestas para usted, Lagarto, para los televidentes y sinceramente que tengamos un buen 2024.
Bueno, muy bien, muchas gracias, hasta luego. Bueno, 10 de la mañana con 23. Para cerrar, Milei, no sé qué acaba de decir, y hay más. Así. ¿Y hay más? ¿Cómo hay más? Y hay más, no sé. ¿Qué es lo que firmó que dijo hay más? Les aviso que hay más, ahí está. Milei advirtió tras el DNU, dice, y les aviso que hay más. Esto recién empieza. Yo lo que ¿Que hay digo más? respecto a No van la, a ser 366, sino... Serán más, a la 500. Corte Sí. Suprema, que lo que tendría que decir, si tiene huevo, Agallas. Sí. le agarre decir, Claro. momentito, que todo esto que usted quiere hacer por decreto, lo haga por el Congreso, si no, no tiene validez. Porque así es el sistema republicano. Y la Corte Suprema no se metería en decisiones políticas, simplemente reafirmaría lo que es el sistema republicano. Claro, Ahí darle está. certidumbre a la gente. En la cuenta de él, Javier Milei, les aviso que hay más. Lo que llama la No hay atención. una provocación. Lo que llama la atención es que haya hecho todo esto, Sin... claro, Sin que tener debido respaldo. asesoramiento jurídico que deben tener una situación ¿Lo como hizo, esta. ¿sabe con qué lo hizo? Sí. Con una motosierra. Con una motosierra. Bueno, muchas gracias. De nada, hasta Después luego. vamos a volver, pero estoy recontra atrasado. Mira, 10:25.